Ingeniero Bedón, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ingeniero Yucha, y a todos los presentes, a los que están en vivo y a los que están revisando también la grabación. Hoy vamos a resolver algunas dudas y a reforzar también el tema del uso de la plantilla. Ya. Una de las dudas más frecuentes que se están dando, Marlon, es con respecto a la versión del Excel. ¿Cuáles son los problemas que se han encontrado con la versión de Excel en los participantes? Algunas novedades que igual han reportado y lo que les puedo responder es que definitivamente nunca es bueno quedarse con una versión de Excel ni muy antigua. Y de pronto tampoco es bueno utilizar la última porque a veces hay cosas que no son compatibles, ¿ya? Pero también tiene mucho que ver con lo que nosotros utilizamos. Por ejemplo, un colega me dijo que utilizaba Excel 2007. Entonces ya es como que muy extremo. Lo que les aseguro que les va a funcionar es con una versión de Excel desde el 2016. Ahí no van a tener ningún problema, sea Office 2016 o 2019 o 365. Existe otro problema también con la parte cuando se va quedando la máquina o se va quedando el archivo. ¿A qué se debe esa parte? Yo en mi caso sí me ocurrió, el archivo era muy extenso, era prácticamente como más de 300 repetidos o 3 veces el proceso y me validó, pero ¿existe alguna otra consideración para esa información? Ya, es una buena pregunta. El tema de la cantidad de los documentos al momento de descargar y mostrar en el Excel depende de dos factores, del tema del equipo y del tema del Internet. Porque obviamente, tomemos en cuenta que hace las dos cosas al mismo instante. Descarga, lee el documento y muestra en el Excel. Entonces, eso ya depende del Internet y de la máquina. Por ejemplo, justamente ayer en la noche yo hice una carga como de 3000 facturas que tenía que hacer un informe y yo cargué 3000 XML que ya había tenido descargado, ¿no? Entonces, sí, ahí, obviamente ahí toma unos minutos, pero lo mejor es esperar, darle un poco también del tiempo que necesita según su equipo, pero ahí lo mejor es dejar simplemente que haga la carga hasta que simplemente aparezca el botón en que dice que ya el proceso está completo. Podemos repetir de nuevo los pasos necesarios. El primer paso era porque también veo que hay personas que no se les está activando el macros, ¿ya? Y el segundo era repetir cuáles son las opciones que tiene la plantilla y creo que había quedado pendiente una última opción, un último reporte que habían quedado pendiente para hoy. Sí, primero de algo muy común que he visto que me dicen es que, por ejemplo, bajan y dicen en la factura dice $80, pero en el Excel dice 8,000 o 800, ¿ya? Correcto. Eso es lo que más he visto. Y justamente eso me gustaría iniciar aclarando el tema de la configuración regional sobre cómo tiene que estar configurado el símbolo decimal y el separador de miles. Entonces voy a hacer un ejemplo de la forma más rápida en que configuren su computador y de esa manera no tengan problema con esta plantilla que está hecha en función de cómo controla el SDI. Recordemos que los XML de anexos o de facturación electrónica están condicionados a que el símbolo decimal sea el punto. Yo sé que a veces los equipos que compramos ya vienen preconfigurados y a veces ya vienen con, o sea, con la configuración al revés, que el separador decimal es la coma. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar antes de utilizar la plantilla para que no tengan este problema. Ahora, alguien puede que diga, bueno, ya, yo lo cambio, pero ¿cómo corrijo? Ahí definitivamente tiene que volver a hacer el proceso, porque obviamente ya cuando leyó, ya los leyó de la forma al momento de convertir, digamos, interpretando el símbolo de otra manera, por eso es que el número se dispara, ¿ok? Entonces, lo que tienen que hacer es prácticamente eliminar y solamente volver a cargar el TXT para que se vuelva a generar el proceso y ya muestre los datos correctamente. Listo. Entonces esa parte podemos graficarla, por favor, para poder ver ese fue uno de los errores también más frecuentes que se dio
con respecto a los decimales. Ya, muy bien, vamos a empezar. Entonces, y otra aclaración que, o sea, dos cosas, ¿no? Primero, eh, a todos, incluyéndome, nos gustan las cosas rápidas y bien hechas, ¿verdad? Pero, por favor, es un favor que les pido yo mismo. Como es algo, una plantilla que estamos aprendiendo a utilizar, por favor, veamos el tutorial, vean la grabación que está aquí en el canal de tributarios o vean la grabación que está en el YouTube, pero por favor vean todo el video con paciencia y con calma y les aseguro que les va a funcionar. Porque es como le decía al ingeniero Yoksha hoy, es como leer un libro, pero mejor, como lo conozco al autor, mejor le pregunto a él mismo y no lo leo al libro. Más rápido, ¿no es cierto? Entonces, es igual, no hagamos eso y algunas personas que me han escrito a mí, yo mismo les digo, ¿vio el tutorial? Me dicen, no he visto, pero solo dígame cómo arreglo esto. Entonces, es un poco complicado, no sé si me hago entender esa parte. Entonces, yo les pido, por favor, vean el tutorial y las novedades que se vayan generando, obviamente, las vamos resolviendo acá. Entonces, vamos a empezar con la primera. Voy a compartir la pantalla. A ver, aquí voy a compartir la pantalla. Tengo que compartir la pantalla general para que puedan ver ustedes cómo se hace la configuración general, ¿verdad? A ver, entonces, vamos a hacer la configuración regional. Entonces, por favor, ¿cómo saber? Primero, alguien puede decir, ¿no? Yo preguntaría, ¿cómo sé cuál tengo? ¿Sí o no? Entonces, primero vamos a verificar cuál tenemos. ¿Cómo verificamos? Abrimos una hoja Excel y le vamos a poner aquí, por ejemplo, un valor. Yo voy a poner 1585,35, ¿ya? Entonces, miren, ya mi Excel me muestra así. Como podemos observar, así es la configuración correcta. El símbolo decimal debe ser el punto. ¿Ya? Entonces, usted revisa, ¿verdad? Si usted no tiene así, entonces vamos a hacer los siguientes pasos para que pueda usted cambiar en su equipo. Primero, obligatoriamente tenemos que cerrar el archivo, cualquiera que sea. Lo cerramos el archivo, ya. Presionamos la tecla inicio y escribimos por lo regular la palabra región. Por ejemplo, miren, en este caso yo tengo Windows 11 y tenemos la palabra región. O si no tenemos esta versión de Windows, vayan al panel de control y ahí también buscan la opción de región. Entonces, aquí nos aparece, en este caso ya me aparece un recuadro, en donde acá arriba dice formato. Entonces aquí puede que ustedes tengan español España o inclusive español Ecuador. La forma rápida de solucionar es coloquen español México, directamente, español México. Simplemente ponemos aplicar y aceptar y ya se soluciona el problema. Esto es lo primerito que tenemos que hacer para que se solucione el tema del separador de miles y el número no aparezca como que fuese otro, ¿ok? Simplemente con hacer eso ya está solucionado. Entonces, espero por favor que los colegas que reportaron esa novedad hagan esa configuración y ya no tengan el problema. Ahora, voy a hacer también rápidamente una segunda novedad, que habiliten la ejecución de macros. Entonces, hay algunos equipos que por default vienen con este bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Dentro del Excel, van al archivo, van a la opción donde dice opciones, al final del lado izquierdo. También yo les he enviado, igual ya le voy a hacer llegar al ingeniero Yoksha, y me parece que también le envié un tutorial en donde están cuatro recomendaciones de configurar el Excel para que les funcione esta plantilla y cualquier otra. Y hay una de esas cuatro recomendaciones es habilitar la ejecución de macros, habilitar la configuración regional, desbloquear el Excel, y hay otra más que en algunos equipos no abre, ¿verdad? Entonces, hagan las cuatro configuraciones previas y ahí les va a funcionar cualquier plantilla. Entonces, bien, aquí le damos clic en opciones,
buscamos aquí la que dice centro de confianza en la parte inferior izquierda. Y aquí dice configuración del centro de confianza. Entonces aquí, como vamos a ver en la pantalla, es como ustedes tienen que tener. Aquí dice configuración de macros, le damos un clic. Y aquí, mire, como yo tengo en la pantalla en este momento, así tienen que tener. En esta opción, habilitar todas las macros, habilitar y al último, confiar en el acceso de los proyectos con macros. Tienen que tener, como estamos viendo en la pantalla, ustedes habilitan de esta manera, le ponen aceptar, aceptar, y allí abren el archivo y les va a ejecutar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, esas serían las recomendaciones principales. Nos están indicando que a unas personas le ha salido en compras, sale un error 9. Ya. Un error 9 significa que un archivo XML no puede ser leído. Eso quiere decir que en la carpeta donde están los archivos XML, quizás tiene otro archivo, algún Word, algún PDF, otro archivo que es de otra extensión. Lo que yo le diría en ese caso es, haga la prueba, asegúrese que en la carpeta donde están los XML, solo estén los XML. No se puede elegir en donde tenga archivos de otro tipo, entonces por eso se genera este problema. Igual vamos a repetir el proceso de carga para que se pueda observar cómo les debe No, salir. y de hecho voy a generar el error. En el archivo que voy a descargar en este momento en la carpeta, yo le voy a poner, qué sé yo, un archivo PDF, ¿ya? Y ahí vamos a ver que ahí me aparece el error, porque a lo que intenta leer, solamente busca que en la carpeta existan archivos XML, y si no, y si encuentra otro formato, ahí es cuando el proceso en Excel se corta y nos muestra este código de error que dice que hay un archivo que no lo reconoce. Eso es lo que está diciendo el Excel. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a hacer el ejemplo. Yo voy a crear aquí tengo los TXT, voy a borrar, ¿verdad? Estos son los que tenía el otro día que hicimos el ejemplo. Entonces los voy a borrar para volverlos a descargar. Yo había descargado enero y febrero. Les vuelvo a hacer la misma recomendación. Bajen rápido, por lo menos de enero a marzo, porque probablemente a lo que se acabe este mes ya no puedan descargar de enero y febrero. Sí, eso también había observado que hay personas que me están indicando, yo no he revisado, pero no están pudiendo descargar la información del año 2022. No hay 2022 por descargar. Eh, le voy a decir como, le voy a decir a usted, como mencioné, no ha visto el tutorial la semana pasada. Eso fue claro, eso fue Sí, yo sé. lo primerito que expliqué. Yo les dije que normalmente garantizado son 4 meses hacia atrás y que eventualmente a veces baja de 6 o 7 meses hacia atrás. Pero, por ejemplo, me parece también que ya ayer me confirmaron, por ejemplo, hasta la semana anterior, antes del mantenimiento, bajaba desde noviembre, estaba bajando con el TXT, noviembre y diciembre. Pero desde ya esta semana, ya no está bajando noviembre y diciembre, está bajando desde enero. Entonces, lo que yo les recomiendo por experiencia en este proceso es que puede ser que justo en la primera semana de julio ya no les baje enero y febrero. Entonces, la recomendación es hagan la descarga rápido de los XML. Luego, obviamente, que hay otros programas que se puede utilizar, pero esos ya son con costo. Entonces, aprovechen ahora esta gestión y este beneficio de esta herramienta y vayan descargando, aunque no hagan la categorización, la clasificación, pero ya descarguen el XML, que es el archivo más importante y con el que se trabaja. Listo, comencemos. Entonces, bien, entonces ya borré aquí enero y febrero para poder hacer el ejemplo, como ustedes pueden observar. Ahora voy a descargar nuevamente y voy a generar el error. Entonces, y ojo con el dato, ¿no? El error se genera cuando ustedes intentan leer o están cargando un archivo, ¿verdad? Vamos a hacer los dos pasos. Primero voy a descargar, seleccionando el archivo TXT.
Entonces, la primera función de esta plantilla es que me permite y me descarga los archivos de XML. Entonces, voy acá arriba a la parte superior izquierda, busco el archivo TXT que voy a descargar. En este caso, vamos a reconfirmar que enero está descargando a la fecha de hoy, 6 de junio. Elegimos el TXT. Ahora tenemos que dar la ruta, donde queremos que se guarde. En este caso, yo creé una carpeta que se llama cliente A enero 2023. Le doy la ruta y ponemos aceptar. Y en este momento ya se está descargando. Vamos a ver en la carpeta. Vamos a ver en la carpeta que aquí debe estar escribiendo los archivos XML. Entonces, bien, miren. Aquí ya los escribió. Aquí vemos la fecha y hora, 6 de junio, en este momento. Entonces, ahora voy a mostrar en el Excel. Comprobantes descargados 26. Perfecto. Entonces, miren. Aquí están. Son 26, pero aquí muestra obviamente 9 porque así mencioné en el tutorial anterior. Los demás significa que son retenciones y están aquí. Correcto. ¿Verdad? Entonces, clasifica en compras, pone todos los documentos, facturas, notas de crédito, notas de débito y liquidaciones. Y las retenciones obviamente las pone en el formato de retenciones. Entonces, bien. Este es el proceso normal. Ahora voy a generar el error de cuando está intentando leer, y contiene un archivo que no contiene el formato indicado. Entonces, por ejemplo, voy a borrar los datos que yo acabo de cargar. Entonces ahí es como que yo tengo la plantilla lista, ¿verdad? Entonces, pero yo ya tengo aquí los XML, miren, aquí están todos. Entonces, aquí yo le voy a crear un archivo de Word. Voy a generar el error. Es como que se me quedó un archivo de Word o de cualquier formato. ¿Ok? Entonces, ahora voy a leer los archivos de XML. Esto también es otro ejemplo en el caso de que ustedes ya tenían descargados los archivos de XML con otro programa del año anterior, de cualquier fecha. Ustedes ya tienen los XML, también los pueden importar de manera directa. No es que tienen que descargarlo específicamente con esta plantilla. Lo pueden hacer, sí, pero si quieren, por ejemplo, utilizar la plantilla, el formato y los reportes para tener un archivo ordenado del 2022 y tienen los XML, ahí tienen que hacer lo que voy a hacer en este momento. Se van directamente a esta carpeta que dice importar XML recibidos. Y aquí elegimos la carpeta, miren, donde tiene que estar solo XML. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos recreando el error y ya sabemos que hay un archivo que no es XML, ¿verdad? Entonces, allí empieza a leer. No siempre va a leer en el mismo orden. Por eso me muestra algunos. Puede ser que primero lee el archivo que es del otro formato y el error sale de inmediato. O puede ser como pasó ahora. Cargó unas líneas y miren, ahí salió el error. ¿Sí ven? Entonces, obviamente fuese más fácil que diga cuál es el detalle del error. Pero la idea es que si hacemos el proceso como se indica, no tengan ese problema. Entonces, por ejemplo, como yo ya tengo que tener en cuenta esto, ¿cómo lo corrijo? Simplemente vengo acá, simplemente borro el archivo, el que yo sé que no tiene que estar. No tiene que estar ni archivos ni carpetas. En este caso voy a limpiar los datos, ¿ok? Y voy a volver a cargar. Elijo la misma carpeta, porque ya estoy seguro que no hay un archivo de otro formato, y obviamente ahora ya va a leer normalmente, miren, ya hizo la lectura. Y esa es la parte del proceso. Y aquí también tomen en cuenta que esto es muy importante. Pueden leer el detalle de las facturas de compra. Simplemente tienen que darle aquí donde dice detalle de compras y aquí les aparece lo que compraron en el documento que consta aquí en el Excel. Ahí existe una consulta que dice que cuando da el detalle de compras, ahí le sale el error. ¿Existe alguna forma o algún error que se genere en el detalle de compras? Ya, si le sale un error en el detalle de compras, significa que ya presionó algún botón de la parte superior y por eso perdió la ruta para leer el tema del detalle de la compra. En ese caso, lo que yo le recomiendo es que si ya tiene los datos aquí, usted dele clic en donde dice importar XML recibidos y simplemente elija la carpeta, ¿ok? Para que se vuelvan a cargar los datos
Y antes de hacer cualquier otro proceso, dele clic donde dice detalle de compras y ahí ya le lee los datos. ¿Sí? O sea, hay que ser un poco estrictos en el orden de los pasos y le va a leer el detalle de la compra. Incluso la plantilla está elaborada de una forma en que si por alguna razón el formato de un XML no lo puede leer, simplemente ahí les va a mostrar aquí en blanco. O sea, va a salir así. ¿Ya? Pero siempre tiene que mostrar el detalle. Hay que utilizar la plantilla para cada contribuyente, veía una pregunta. Usted le puede sacar copias a la plantilla. Obviamente, la idea sería que usted tenga un archivo Excel por cliente, pero por todo el año. Porque si puede revisar, por favor, el tutorial anterior, allí explicamos que en el mismo Excel se puede ir acumulando mes a mes para que tenga los reportes que son los que le va a permitir conocer la situación de manera ordenada y rápido. Ya. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, sino para continuar. Sí, le estoy pasando a su WhatsApp un error que le ha salido a una colega cuando está utilizando el archivo con otro cliente. La foto que me envió, eso es de la validación de la licencia. En ese caso, es porque no se registró. Entonces, Simplemente ahí lo que tiene que hacer es hacer el registro. ¿Ok? Haga el registro y sí, algo que quizás sí le pudo pasar y yo mismo les aclaro, es que ayer las plantillas se estaban activando por default solo por 7 días. ¿Ok? Entonces, algunos compañeros también me reportaron eso, ya bien que ahora lo mencionan. Entonces, la solución, solo cierren la plantilla, vuélvala a abrir, que ya todas están habilitadas hasta, me parece que ese es el 30 de noviembre, ya está habilitado, entonces ya no le tiene que aparecer ese mensaje. Simplemente vuelva a cerrar y abrir y ya hoy le va a funcionar sin ningún problema. ya está bien, ahí ya se está contestando. Listo, ya está contestado. Ya mismo indicamos, Andreina, dónde puede volver a descargarla. O si no, también puede revisar en este Facebook Live, más abajito está el enlace donde puede descargarlo. Sí, justamente. Entonces, este es como decir el ejemplo rápido. Obviamente, revisen el tutorial anterior para que vean el proceso de manera más detenida, más específica, el paso a paso. Ahora, lo que me gustaría ahora ir complementando es que la semana anterior hicimos este índice en donde estábamos analizando cada una de las pestañas. Entonces, por ejemplo, aquí dice una pestañita que dice TXT periodo. Entonces, hoy vamos a ver estas dos funciones, TXT periodo, diferencia TXT XML, y también les voy a hacer un ejemplo de esta función, pero para que la puedan hacer en línea de manera igual gratuita y vean sobre todo por qué deberían de hacerlo, ¿ya? Entonces vamos a ver esto. ¿Qué significa el TXT periodo? Para esto, aquí mismo en el índice yo voy a hacer unas notas. Por ejemplo, aquí, miren, justo aquí está lo que hablábamos al inicio, del TXT recibido y del emitido. Entonces aquí vamos a hacer la explicación del TXT periodo, ¿no? Entonces aquí dice TXT periodo. ¿Ya? ¿Qué significa el TXT periodo? Aquí se refiere a que todos tenemos que tener muy claramente que un documento electrónico se puede anular o autorizar hasta 90 días. ¿Ok? Esto es el factor que hay que tener muy claro. ¿Qué significa que un documento se puede anular o autorizar hasta 90 días? Significa que, por ejemplo, si usted hoy declara todo lo de mayo, descarga todo lo de mayo, por ejemplo, significa que usted ya declara el 10 de junio, por ejemplo, hacemos la declaración de mayo, perfecto. Pero significa que
el 30 de mayo, cualquiera de sus proveedores le puede anular la factura, porque recordemos que las facturas no necesitan confirmación. Entonces, esta función que estoy explicando la parte teórica sirve para que usted haga esa validación complementaria y tenga la seguridad de que los documentos que usted está tomando en cuenta o que ya declaró no han sido anulados, porque se anulan con una extrema facilidad porque simplemente el proveedor va al SDI, pone anular factura y se anuló. Y usted ya declaró, envió el anexo y puede que usted hasta hizo la retención si fuese una persona obligada a llevar contabilidad. Lo mismo, es un riesgo que existe, es un riesgo operativo en este tema porque el SDI lo permite hacer, ¿verdad? Y de la misma manera puede pasar lo contrario, que usted descargó 26 documentos, como en el ejemplo, pero el otro mes vuelve a bajar usted el TXT y ahora hay 30. También puede pasar, porque puede ser que ya por temas técnicos no autorizaron los documentos, se dieron cuenta luego y como le permite hasta 90 días, entonces ellos dicen, bueno, al final autorizo los documentos y lo generan, pero usted ya declaró y puede que luego le aparezcan más documentos. Entonces, como se supone que en la plantilla vamos acumulando, entonces, por ejemplo, yo cargo enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Para qué sirve esto? Para que, por ejemplo, en el día actual que usted quiera revisar, usted baja el TXT nuevo, porque usted va a bajar un nuevo TXT, y usted lo va a cargar aquí, en esta sección que dice TXT periodo. Entonces, cuando usted carga aquí, lo que va a hacer esto es comparar lo que ya venía acumulando en cada mes respectivamente y le va a decir si es que hay diferencias. ¿Qué quiere decir? Nos va a mostrar en este reporte, nos va a mostrar cuáles documentos fueron anulados y cuáles documentos ahora aparecieron después de que yo hice el proceso en el mes respectivo. Para eso sirve esta función, para que tengan esa seguridad. Esto principalmente, ahora que viene la declaración semestral, por lo menos para que tengan la garantía del primer trimestre, de enero, febrero y marzo, y de pronto hasta abril. ¿Por qué no de mayo y junio? Porque hasta cuando hagan la declaración semestral, después le van a aparecer más documentos o se le van a desaparecer algunos. Y yo le aseguro que es más común de lo que se imaginan, que van a tener novedades con documentos que aparecen y otros que desaparecen. Por eso la plantilla tiene esta función y es algo que definitivamente deberían de validar, deberían. Entonces, bien, ahora vamos a ver cómo se utiliza. Simplemente acá arriba en la opción Orela TS, le damos un clic y aquí dice TXT periodo, ¿ok? Aquí vamos a cargar el archivo TXT. Obviamente, la idea es cargar el TXT, pero después que pasa el tiempo, cuando yo quiero hacer la validación, porque tenemos que bajar el TXT con la fecha del día que hacemos la validación. No tendría sentido cargar el mismo, porque ahí siempre van a coincidir, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso me va a coincidir porque yo cargué ahorita y descargó en este momento. Pero si yo luego hago eso después de un mes o 2 meses, ahí puedo notar las diferencias. Entonces, por ejemplo, cargo enero, ¿ok? Y aquí, a ver, vamos a ver. Aquí tengo que cargar el mes de enero para que aquí se despliegue. Permítanme. Miren, ahí. Allí yo cargué los TXT de los 4 meses, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está mostrando aquí? La información que está en el TXT. Entonces, aquí yo cargué de 4 meses. Ojo con ese dato, ¿no? Y ahora yo voy aquí a hacer la comparación y me dice analizar faltantes. ¿Qué va a pasar? Que aquí me van a aparecer muchísimos faltantes. ¿Por qué? Porque en la hoja que yo tengo cargada, solo tengo un mes. Entonces, todos los demás meses me van a aparecer como que son nuevas diferencias. Entonces, esa es la finalidad de este botón y de esta función, que tienen que utilizarla. Tomar en cuenta que la validación siempre la hace con la hoja acumulada. En este caso, la que dice anual compras. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita le doy clic, me va a aparecer que toditos me faltan. ¿Sí ven? Miren, aquí lo que me dice es cuáles faltan entre sí. Obviamente, esta es una función que se va a comprender mejor ya ustedes haciendo la prueba.
la intención de hoy principalmente, o que si tienen una pregunta, háganla en este momento, es que comprendan el criterio, por qué hay que hacerla, por qué debería de hacerla, ¿ok? Entonces, esta función es extremadamente importante, inclusive para auditoría. Por ejemplo, si usted es un auditor o quiere hacer una revisión, lo que yo haría definitivamente es pedir todos los XML, simplemente los leo, los cargo en la plantilla, luego voy al SRI el día de hoy, por ejemplo, una revisión del 2022, bajo los 12 TXT, y luego hago la comparación y de inmediato voy a ver diferencias, de inmediato. Y ahí puedo ir viendo cuál es el impacto, el riesgo y todo lo demás. Por ejemplo, el ingeniero Yuxia me comenta que hay un error y no le valida. Ya. Obviamente puede ser que existan errores aislados que hay que revisar, y justamente hoy a un colega le dije que para poder verificar de forma detallada es necesario que me envíe su archivo Excel para yo poder analizar y poder decirle, ¿sabe qué? Esta era la razón. No hay problema, vamos a revisar los errores, lo único que sí les pedimos es un poquito de paciencia, tomando en cuenta que este es un aporte gratuito y que les aseguro que vamos a revisar los errores, sí, pero sí les pedimos un poco de paciencia en el tiempo, ¿no? O sea, usted me envía el archivo, yo le aseguro que, por ejemplo, en un rango de 48 horas, yo ya le voy a dar una respuesta y le voy a decir, ¿sabe qué? Mire, el error se generó por esta razón, y de paso así vamos haciendo la socialización de las novedades, porque usualmente le pueden pasar a uno y otro colega este tipo de casos. Listo, Marco. Cualquier cosa, mañana nos ponemos en contacto para ver cuál es el error 5, ¿ya? Sigamos, Marlon. Ya, muy bien. Entonces, este es el aspecto, en este caso, de la validación del TXT con las diferencias. Por eso es importante hacer o recomendable hacer este tipo de control. ¿Ok? Entonces, miren, ahora ya tenemos aquí en el índice esa referencia de para qué y por qué hacer esa validación. Y basados en la misma explicación de este momento, les voy a mostrar ahora la misma función que vimos que hace la plantilla, pero la pueden hacer ustedes en la web de manera gratuita. Ya le voy a pasar este enlace al ingeniero Yuxia para que les comparta. Esta validación es gratuita. ¿Qué es lo que hace? Ojo con lo que les voy a mostrar, verán. Aquí simplemente, aquí se crean una cuenta, solo les pide sus datos, es gratis. Si quieren ver una explicación que viene a hacer lo mismo que les expliqué ahora, le dan clic aquí y les muestra el tutorial. Entonces, por ejemplo, yo voy a ingresar para poder mostrarles lo que hace con los mismos TXT que estaba haciendo yo el ejemplo. Esta herramienta hace lo siguiente, simplemente necesita los archivos TXT, no necesita nada más, solo abrimos. Yo, por ejemplo, le voy a cargar 4 TXT que tengo, que hemos estado trabajando de enero a abril, y veamos qué es lo que hace. Cargamos los archivos TXT y me muestra unos reportes. Entonces aquí viene lo mismo hace un momento. Lo importante es entender qué significan estos reportes. Recordemos que existe una resolución que dice que el documento electrónico tiene que estar autorizado máximo de 72 horas. Máximo de 72 horas para el periodo 2023, porque en el 2022 solo eran 24 horas. Ojo con eso, ¿no? Y si gustan, les invito a que se den cuenta qué cantidad de documentos ustedes tienen y utilizaron en sus procesos de declaración y anexos que están autorizados en más de hasta un mes. ¿Ya? Por ejemplo, miren, en estos 4 meses que cargué de este ejemplo, ¿qué es lo que dice aquí? Por ejemplo, miren, aquí dice comprobante de retención. Perdón, esto significa, estos son rangos en días, que fue autorizado en un día, de 2 a 3, de 4 a 10. Ya. Rangos en días, ¿no? Hasta el rango número 1 y número 2 estaría correcto, porque aquí en el periodo 2023 se están cumpliendo máximo de 72 horas. Aquí lo que dice es que 12 documentos, en este caso 12 retenciones, estuvieron autorizadas entre 2 y 3 días. Acá 17. Aquí dice que en 23 retenciones fueron autorizadas entre 4 y 10 días. Y acá miren, acá dice que
entre 11 y 30 días fueron autorizadas 11 retenciones. Entonces, miren, esto de manera inmediata me permite conocer esta novedad. Y aquí yo le doy clic en consultar y acá arriba le dice cuál rango quiere ver. Por ejemplo, yo digo de 11 a 30 quiero ver cuáles son esas retenciones que esta herramienta me dice, ¿no? Entonces le damos en consultar y aquí le dice cuáles son. Por ejemplo, miren aquí dice, esta empresa emitió una retención con fecha 9 de marzo, pero la autorizó el 29 de marzo. ¿Sí ven? Miren lo que les decía. Miren este caso, miren este caso. La última retención dice que esta retención se hizo el 26 de enero, pero la autorizó el 16 de febrero. Y si yo soy dígito 1 o dígito 2, yo ya declaré y este documento yo no lo tomé en cuenta. Miren cómo, así de manera aleatoria, se nota por qué deberían de ser. Miren, acá hay otro. Este documento lo hicieron el 30 de abril, pero lo autorizaron el 12 de mayo. Y si yo declaré el 10, ya ese documento, y yo descargué, nunca me apareció, ¿verdad? Ahora veamos en facturas. Por ejemplo, aquí dice que hay 6 documentos que fueron autorizados entre 4 y 10 días. Lo mismo. Ponemos en consultar, le damos clic aquí entre 4 y 10 y me aparecen los datos. ¿Ok? Esa es la función de la herramienta en el primer reporte, en este que está en la parte superior. En el segundo muestra lo mismo, pero ya muestra la valoración numérica. Por ejemplo, aquí dice cuánto es la suma, especialmente de las facturas. Por ejemplo, aquí dice que tengo 6,438,29 facturas autorizadas entre 4 y 10 días. Ya ustedes deben de analizar cuál es el impacto, cuál fue el proveedor y tomar las correcciones necesarias. Más abajo me da un reporte de cuántos documentos he recibido, cuántas retenciones. Esto simplemente es un reporte como para que tomen en cuenta el archivo digital, en este caso, que deben mantener de los documentos. En la parte izquierda me muestra un reporte rápido de la suma. ¿Cuánto yo tengo recibido por cédula y por RUC? Simplemente como una referencia. Y en la parte final me muestra un listado de los 20 mejores proveedores ordenado de mayor a menor de todos los TXT que usted carga. Entonces, por ejemplo, si usted carga de todo el año, le va a mostrar el mayor proveedor de arriba hacia abajo. Esto le sirve como para que tenga una referencia del control de bancarización que debe de hacer para sus proveedores. Recordemos que la bancarización actualmente está en $1,000 y recientemente he presenciado de manera real que están controlando y solicitando en gestión la bancarización detallada de todos los documentos mayores a $1,000. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace esta herramienta que es gratuita. Aquí tenemos unas instrucciones de uso de referencia y ya le voy a compartir al ingeniero Yuxia para que les haga llegar el enlace. Como les mencionaba, no sé si logran notar, tiene una similitud. ¿Cuál es la diferencia? Que en la plantilla me permite revisar lo que yo trabajo y acumulo. En cambio, la que les mostré en la web, esa es de acceso rápido y que yo debería o les recomiendo usar antes de hacer una declaración. Por ejemplo, usted va a hacer una declaración, cargue rapidito el TXT y vea cuál es el impacto en relación al tiempo de autorización de los documentos que usted está considerando para deducir costos y gastos. No sé si en esta parte hay una pregunta. Sí, hay una consulta, pero con respecto a, dice, al descargar los XML, ¿cómo se podría hacer para que guarde con número de factura y nombre del proveedor? Tengo entendido que eso se lo va a descargar, se lo va enviando a la parte manual, ¿verdad? A la parte anual. A ver, le entiendo la pregunta de José Luis. Él a lo que se refiere es a lo siguiente, ¿verdad? Él lo que dice es esto. Él dice que, por ejemplo, miren, aquí están los XML que se bajaron, ¿no es cierto? Pero él dice que no quiere que se guarden con el número de autorización. Él quiere que, por ejemplo, aquí diga, por ejemplo, que diga tributarios, que diga, qué sé yo, la fecha, así. Eso dice él. Y que, por ejemplo, aquí diga que es una factura y que, ¿qué más puede decir aquí? Ah, el número también puede decir así. Eso es lo que él dice. Sí, ¿ya? Él dice que cómo se podría hacer para renombrar, esa es la palabra, para renombrar bajo un criterio los archivos de XML. Entonces, la respuesta sería la siguiente. De poder, se puede,
pero por ahora, esta plantilla no tiene la función de renombrar. Voy a considerar incluir esta función para que puedan renombrar y que obviamente el archivo sea, ¿cómo es? Sea más, o sea, a la vista. Porque si usted quiere buscar un documento, ¿cómo lo podría hacer? Usted simplemente, como aquí en el Excel tiene todos los datos, usted lo identifica y copia la clave de acceso que está aquí y simplemente ya lo busca dentro de la carpeta, de esta manera, por ejemplo. Y ahí le va a buscar el archivo. Entonces, esa sería una opción, pero yo le comprendo lo que consulta y ya voy a considerar si se incluye el renombrado de los XML como una función dentro del archivo de Excel. Una pregunta que estaba viendo dice, ¿qué sucede con los documentos que no se autorizan dentro del plazo establecido? Esa es una pregunta muy interesante y he estado consultando y preguntando a colegas y amigos. Hay criterio dividido en realidad. Hay criterio dividido. Algunos colegas que son incluso auditores me dicen, no sería deducible. Otros me dicen, sí sería deducible porque al final el SRI mismo lo autorizó. Más bien ahí yo le invito al ingeniero Yuxcha cuál sería su criterio, porque ahí es como, o sea, está como abierto ese análisis, pero como alguien dice, ¿no? Puede usted ser más estricto y mejor se previene, se asegura y no se arriesga, porque al final el criterio es solamente eso, criterio. Y si el criterio del que controla no es el que pensamos, el que escuchamos o el que nos dijeron, y ahí, ¿a quién le pedimos ayuda? Ingeniero Yuxcha, ¿qué opina usted? A ver, desde mi punto yo lo voy a dar desde como yo lo estoy comprendiendo. ¿Ya? Ujú. Yo lo veo desde el punto de vista por medio de la facturación electrónica que se está dando en el área de ventas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya he visto compañeros que han perdido sus trabajos porque justamente cuando la página de servicio de rentas internas ha estado con intermitencia, han pasado 72 horas o ese plazo y se les ha quedado colgada una factura. Justamente esa factura es la que recibió el funcionario de rentas, el funcionario viene con esa factura y le indica que no está autorizada y le clausura por 7 días. Entonces, ese es el ¿En serio? proceso. Sí, se le ha pasado. Entonces, Mm. el indicado, mira, no está autorizado, ya pasó el tiempo en el cual debería haber estado, tampoco se autorizó por lote, o sea, le piden todas las explicaciones necesarias. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí considero que realmente a ese plazo se establece. Yo sé que hay muchos otros criterios, los respeto mucho, pero hasta el momento en esa parte yo me estoy manteniendo desde el punto de vista que nosotros tenemos que cuidar las facturas que se están autorizando, revisar el plazo, o sea, revisar que todas estén debidamente autorizadas y no se estén quedando, digamos, colgadas o pendientes de autorizar. Ese es el que le comparto, esa es la experiencia personal que le puedo estar compartiendo. Y desde el punto de vista, ya le entiendo perfecto lo que acaba usted de argumentar, pero desde la venta y desde el que recibe, usted, por ejemplo, si yo le emito una factura y usted es una empresa constructora y le vendí un montacarga y cuesta $15,000 y yo la autoricé 20 días después, ¿usted la registra y asume el deducible del IVA y de costo o gasto como corresponda? Desde mi punto de vista, en el momento que se está recibiendo, está estando la parte autorizada, se procedería a hacer la respectiva retención en la fuente. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, más el plazo lo veo también por las retenciones en la fuente, que uno va a hacer, inclusive uno está recibiendo recién esas facturas, por ejemplo, yo que trabajo con provincia, recién estoy recibiendo facturas de 10, 15 días y de ahí se comienza el proceso de retención. Entonces, inclusive los proveedores tienen que respetar el plazo de que, yo sé que han pasado más de 5 días, pero igual van a recibir su respectivo pago con la respectiva retención. El corre-corre para mí sí son los 5 primeros días del mes. ¿Ya? Pero desde ese punto de vista, o sea, que se va recibiendo, se va, pero todavía no le veo, o sea, digamos que esa circular o resolución que salió ahí, no le veo desde otro punto de vista. Puede ser que me esté equivocando, pero hasta el momento en esa es
O sea, usted, o sea, lo que le entiendo es que usted más ha visto o ha tenido la experiencia del problema en las ventas por el tema del tiempo, pero en el caso de la compra aún no se ha generado algo concreto si pierde la deducibilidad o simplemente no aplica. El tema es que, bueno, es como yo un poco en ese sentido me voy a la lógica más que al aspecto jurídico. Y yo digo, si no hubiera un tiempo establecido, yo podría sobreentender que el documento es válido mientras se autorice. Pero si hay un plazo definido, porque el plazo está especificado, y si no se cumple, obviamente generará alguna consecuencia. Y yo un poco por ese lado lo analizo. Yo digo, a ver, si hay una resolución que nos dice 72 horas, entonces, si le obligan al que emite, indirectamente yo también estoy obligado, porque si él no cumple, yo tengo que hacer cumplir, porque en ese caso yo estoy actuando como por omisión y procesando un documento que indirectamente no estaría haciendo, o sea, cumpliendo el objeto total en el tiempo de la autorización. Por eso es que es un tema bastante interesante. Igual a los otros colegas, invitarles a que analicen esa situación y más bien ayudémonos entre todos y tratemos de en lo posible buscar alguna versión oficial. Sería muy interesante tener alguna respuesta porque el problema es este, que los problemas de esto no se van a ver este año. Por lo menos allá por el 2025, quizás revisemos este video y vamos a ver al final qué terminó pasando, ¿no? Porque es un poquito abierto el esquema, diría yo. Ya. Tenemos una consulta de Narcisa, no sé si la puede realizar. Andreina, ¿cómo es? Elisita, mayo. Ya se sabe por qué. No es lo mismo la autorización que la fecha de emisión. Ya. Claro, por ejemplo, Elisita, la pregunta que ella hace es válida, porque no se basa en la fecha, como dice el ingeniero Yuxia, se basa al tiempo. Si se emitió el 30 de mayo y se autorizó el 2 de junio, es totalmente válido. O sea, ahí es, o sea, definitivamente que es válida, porque cumple dentro del plazo, del tiempo. A ver, hay una parte que creo que se está generando una duda con respecto a los que vienen con gastos personales. Ya. O sea, había una parte que se iba segregando para ver cuáles son los gastos personales de la... Ya verá, yo estoy seguro que la colega Narcisa de pronto no pudo conectarse el tutorial anterior y por eso no tiene clara esa parte. Igual le voy a explicar, pero yo le recomendaría que vea la grabación de la charla anterior, allí va a tener un poco más claro. Porque si bien es cierto, se bajan todos los documentos, aquí viene el criterio que obviamente usted le va a dar y le va a dar si es deducible, no deducible, activo fijo, o a qué gasto personal corresponde. Inclusive ahí explicamos cómo usted puede predefinir categorías para no tener que estar categorizándolo de cada mes, sino ya la plantilla automáticamente categoriza en función al criterio que usted le genera. Entonces, le aseguro que revise la conexión de like que hicimos la semana anterior y ahí está, ahí se explicó, hicimos todo el proceso de manera más detallada. Hoy un poco nos hemos enfocado en resolver preguntas que han ido reportando y casos comunes, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. Vean la charla anterior y luego vean la charla del día de hoy porque hoy hicimos esta función del TXT para que ahí vayan ustedes ya consolidando y teniendo más claro el funcionamiento. Sí, me están haciendo consultas, no voy a contestarlas todas porque no son del tema, pero hay una que sí realmente amerita contestar. Yo no sé por qué tienen la mala costumbre, no, como digo, son algunos contadores, algunos departamentos de contabilidad que son mal organizados. O sea, si uno está recibiendo una factura, ya, uno la declara y luego viene y ya le dicen ya está anulada, por favor. Y uno ya declaró y hizo la respectiva retención. Esa es una mala costumbre. O sea, ya para este caso la persona que me está consultando, yo no puedo hacer nada. Factura anulada no se puede revivir.
Así que le toca lastimosamente hacer un sustitutivo y si pagó y retuvo, pedir en exceso, que es un trámite, otro trámite más, o sea, no. O sea, como contadores, tratemos de hacer las cosas bien. O sea, si vamos a hacer uno, comuniquémosle pues, a nuestro cliente, proveedor, ¿sabe qué? Mira, te voy a hacer un nota de crédito, te voy a hacer todo el proceso, pero no, y sí me ha pasado a mí. Lastimosamente cuando me ha pasado a mí, ya no soy Marlon el contador, ahí soy otro. Ni más vuelven a comprar, más o menos. O sea, porque ese tipo de cuestión no se debería hacer en la parte contable. Más que causa prácticamente más perder el tiempo, causa realmente un daño al departamento de contabilidad. En Chile ha pasado, entonces. ¿Y cómo se da cuenta usted? ¿Mm? Porque ¿Cómo ya, hizo para darse cuenta, por ejemplo, que le anularon? Esa sería la pregunta. el problema es que ya no la quieren cobrar, ya emiten una nueva factura y una vez que emiten Ah, la factura ya, ya, ya ya, está ya. anulada y cuando uno va a revisar ya ve que ya la empresa ya no existe. Entonces lastimosamente eso ya Comprendo, comprendo. Pero bueno, son cosas que hay que revisar. Definitivamente ahí no hay otra opción más que revisar. nos hacen una pregunta si en este proceso el sistema se ayudaría para una auditoría interna. Por supuesto, para revisar, para que revisen, como usted mismo acaba de comentar, una experiencia propia, eh, en esta función que acabamos de explicar, la función TXT, es justamente lo que les dice. Y aquí les va a indicar cuál fue anulada y cuál apareció también después, así como estábamos explicando. Justamente eso es lo que hace la plantilla, darle esa certeza de que la información de que usted va declarando cada mes y sobre todo para la renta, porque recordemos que una factura anulada va a tener un mayor impacto en la renta. En el IVA primero, si es que es el caso, y luego en la renta. Entonces, por esa razón, a lo menos cuando sea renta, yo les puedo decir, con esta nueva realidad de que la mayoría ya están en esquema electrónico, no hagan una renta si no hacen una revisión de los documentos primero. Para aquellas personas que me están preguntando, un ratito, voy a compartir pantalla. Para aquellas personas que me están consultando primero, donde pueden revisar cómo es la respectiva plantilla que se va a descargar en la página www.tributariosecuador.com, la opción plantillas. Y aquí ya se encuentra, la última actualización está el 31 de mayo y aquí está la plantilla de gestión tributaria por ingeniero Marlon Bedón. Se invita que si alguien la está descargando y quiere ver el primer tutorial, puede revisarlo también en Facebook o en YouTube. En YouTube también pueden buscar Marlon Yuxa Tributarios Ecuador. Aquí también está la plantilla de gestión tributaria para personas naturales, que es un video aproximadamente que fue subido hace 6 días. Si quiere también revisar algo de cómo es de la LEFAN, se encuentra también el video que está subido junto con el colega Juan Carlos. ¿Ya? Esas son las consultas. Y antes de finalizar o dar otros anuncios, ¿ya? También quería informar que ya se encuentra disponible, gracias a Dios, ya durante más de 5 o 6 meses estuve escribiendo, ya tengo un libro, ya este es mi primer libro, se puede decir que es mi primer bebé, ya, guía para el emprendedor contable de impuesto a la renta a personas naturales, debidamente con su debidamente revisión de un editorial, ya. Esta normativa está para aquellos emprendedores que están en el camino también de la contabilidad con todo lo relacionado al impuesto a la renta del año 2022 y parte del 2023, ¿ya? Igual están arriba mis teléfonos, ya si alguien quiere el libro tiene una inversión de $10, versión digital, todavía no está la parte, no está todavía la parte, digamos, física, más adelante sí pienso hacer una parte física, pero ya actualizado con la nueva LEFAN, con esa parte sí quiero tenerla ya un poquito más. Entonces, cualquier persona o alguien que te duda o esté interesada en el libro me puede escribir y con gusto lo estamos atendiendo. ¿Alguna otra duda, Marlon? Sí, 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 justamente me gustaría poder invitarles a lo que le había comentado,
A ver, déjenme por favor colocar. A ver, les comento ya. Nosotros como empresa estamos haciendo una plataforma que está enfocada en los no obligados a llevar contabilidad, que obviamente ya es un programa y que tiene más funciones. Entonces, estamos en una etapa ya de pruebas finales y queremos invitar de manera abierta y gratuita a quienes deseen ayudar a hacer estas pruebas, es decir, a que ustedes utilicen la plataforma, vean todo lo que puede hacer y podamos compartir igual criterios. Entonces yo le voy a hacer llegar al ingeniero Yuxia un enlace que es para que se registren, porque la idea es un poco hacer pruebas con colegas contadores que tengan más de 20 clientes que no lleven contabilidad para que puedan realmente hacer pruebas y vean el beneficio que todo implica, ¿ok? Entonces, eso nomás comentarles igual, ya el ingeniero Yuxia les va a compartir un enlace para que se registren y así poder hacer llegar el usuario. Obviamente no les voy a poder enviar a todos, ¿no? La idea es seleccionar un poco algunos colegas para que ayudemos a probar la plataforma y ya luego obviamente les podemos mostrar y hacer notar todo lo que hace. Igual cualquier duda del día de mañana me pueden estar escribiendo para hacer las pruebas y de ahí se les va pasando el respectivo enlace, ¿sí? Muy agradecidos. Si todavía siguen saliendo errores, por favor, nos comunica para poder también irlos difundiendo ya por medio de videos, ¿no? Así es. Entonces, de antemano, Marlon, muchísimas gracias por esta plantilla. Nos está ayudando bastante a poder realizar, ya se acerca el momento de las declaraciones y estoy seguro que va a ser de una gran ayuda a la parte, al gremio contable. Muy bien, Inge. Saludos y nos vemos próximamente. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.